Las principales ciudades del país son un caos. ¿Cómo solucionar la crisis del tránsito? Entendemos que una de las primeras cosas son la aplicación de la ley y con su régimen de consecuencias y sobre todo el tema de la educación. El ordenamiento geopolítico dominicano adolece de muchas precondiciones que no se cumplen. Sabemos que la educación va en las tres escalas, corto, mediano y largo, pero también tenemos que tratar una educación mucho más fuerte. Conozco las leyes de tránsito, las aplico no solamente al que maneja, también al peatón. Amigos, esto es New Horizons Review. A partir de este momento iniciamos la conversación con Heidi de Moya, directora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Pedro Enríquez Ureña, un tema que nos ocupa y nos preocupa, el tránsito, cómo solucionar la crisis del tránsito en el Gran Santo Domingo, en la ciudad de Santiago también, ¿por qué no? Bueno, las principales ciudades del país son un caos. Vamos a empezar por esta parte del Gran Santo Domingo a propósito del foro que propiciara el Listín Diario y que otras academias pues han llegado a la mesa del debate con parte de sus propuestas que ya habían sido planteadas en el mundo académico. Heidi, muchísimas gracias por permitirnos una vez más conversar contigo y bueno, pues es en este momento ampliar este tema que sin duda tiene que ocuparnos en el corto tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Heidi, cuando hablamos de planificación urbana, evidentemente el ordenamiento geopolítico dominicano adolece de muchas, digamos que precondiciones que no se cumplen. La mayoría de los ayuntamientos no tienen un área de planificación urbana. Evidentemente el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional también tienen grandes falencias en ese sentido. Y hay una desconexión muy grande y que al final nos afecta a todos entre lo que define obras públicas como vías de circulación y lo que los ayuntamientos y las ciudades, los grandes centros urbanos, requerirían como centros de circulación y como vía de circulación. Y a eso entonces se le agregan todo lo de las barriadas, los asentamientos humanos en lugares inadecuados, la ausencia de estacionamiento, la falta de tecnología en el uso de las carreteras y demás. ¿Qué podemos nosotros sacar de esa conferencia que ustedes tuvieron o de esa nueva, ¿verdad?, iniciativa de reunirlos a todos, sobre todo a las academias con las instituciones que hoy en día se encargan de velar por la política de tránsito y de circulación y de planificación urbana nuestra? ¿Cuáles serían en el corto, en el mediano y en el largo plazo algunas cosas que nosotros pudiésemos, digamos, percibir y decir, bueno, mira, esto salió de este foro y vamos a poder ver estos cambios? Bueno, lo primero es que el evento tuvo esa particularidad de tener la posibilidad de tener una conversación no solo desde la academia, sino con algunos de los tomadores de decisión. Durante el evento hubo presentaciones primero de esas instancias, el Intran, Ministerio de la Presidencia, obviamente también las academias, mostramos un poco nuestras propuestas, al INTEC un poco más desde el punto de vista tecnológico, nosotros desde el punto de vista más enfocado a la planificación urbana y metropolitana, y así también como la presencia de algunas autoridades del sector salud y demás. Es importante también recalcar esa parte porque se habló un poco primero de la equidad, también del tema de salud mental que puede traer consigo un estrés tan grande como el que estamos viviendo ahora en el tránsito todos los días. ¿Que se aplica para tú salir a las calles o te lo produce el estar en las calles? Ambas cosas. Tú te estresas antes de salir. No, sí, o llegas al tráfico estresado o te estresas en el tráfico. En el tráfico, exactamente. Sí. Entonces también son situaciones que vimos en el proceso, no fue parte de la misión inicial posiblemente de cuando se empezó a formular el foro, pero fueron saliendo cosas que esa fue una de ellas, entender cómo afecta todo esto también a la gente. Pero, entonces, en este caso, Heidi, vemos este foro, se sientan en la mesa, se expresa la problemática que no es un secreto, porque de repente no conocemos muchos temas técnicos, pero de que tenemos un real problema en el tránsito,
Esto está Claro. a la vista de todos. Entonces, ¿cómo usted define allí ya esta problemática y el trabajo que a partir de ahora ustedes van a hacer como expertos? Nosotros, ya la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña había trabajado en la Mesa Metropolitana, que es una unidad que tenemos para pensar y para trabajar en cómo aportar a la sociedad desde el punto de vista urbano. Ya habíamos tenido varias propuestas, pero lo interesante fue que aquí nos reunimos con otros grupos también para conversarlo y entendemos que parte del compromiso, que ya el foro terminó, digamos que el foro cumplió un objetivo que era mover masas y conocer las situaciones puntuales que cada grupo humano tiene al momento de ver el tránsito y el transporte de alguna manera. Y tuvo como compromiso mostrar cuáles son las propuestas que expertos de diferentes índoles proponen en cada una de las áreas. Se habló del tema de equidad, como dije, del tema de planeamiento urbano, del tránsito y transporte, la parte de tecnología aplicada en estos fines. O sea, habían varias mesas de trabajo, la parte también de la parte económica y financiera de todo esto, y obviamente la educación. Entonces, ahí se puso en contexto y se hicieron propuestas. A partir de ahí, por lo menos la Mesa Metropolitana se quedó con el compromiso de hacer un levantamiento más contundente y menos perceptual de algunas de las acciones que pudimos ver como importantes para poder utilizar nuestros expertos y poder decir propuestas ya más realistas. Porque aquí, al ser un foro de un par de horas en un día, solamente se hicieron propuestas teóricas de boca. Entonces entendemos que dentro de nuestros compromisos con la sociedad es mantener este tema vigente dentro de nuestra escuela y poder hacerlo de un punto de vista más académico y con una investigación mucho más profunda, propuestas a más largo plazo. A corto plazo, que me preguntaste ahorita, nosotros entendemos que una de las primeras cosas son la aplicación de la ley y con su régimen de consecuencias y sobre todo el tema de la educación. Ese tema tiene un corto, es la educación. Corto y mediano y largo plazo. Tiene todos los plazos, porque ahí cuando empezamos a educar a los niños es el largo plazo, pero también tenemos que tratar y trabajar el hecho de los ya adultos y los que están utilizando el tránsito, que para la licencia y para todo ese proceso hay una educación mucho más fuerte, no solamente con un examencito que digo que ya, sino que yo conozco las leyes, conozco las leyes de tránsito y en este caso también las aplico no solamente al que maneja, también al peatón, que también aplica violación de las leyes al cruzar cuando quiere, al pasar por donde no está establecido y todo esto. Entonces, sabemos que la educación va en las tres escalas, corto, mediano y largo plazo. Tú sabes que, bueno, el tema de la educación y la cultura son temas que yo no lo veo en el corto plazo, son temas más de mediano y largo plazo. Pero vamos primero a analizar esto. Digamos que en los últimos 20 años, nosotros hemos tenido 25 años, vamos a decir, o casi 30, desde el 96 para acá, dos escuelas de pensamiento de nuestros gobernantes. Una escuela de pensamiento que apostó al transporte masivo, específicamente a los trenes y teleféricos, y otra escuela de pensamiento y sobre todo, priorizando el vehículo y por encima del peatón. Y otra escuela de pensamiento que no ha hecho otra cosa más que promover, digamos, la visita del extranjero hacia nuestros centros urbanos y cargar el centro urbano con la visita externa. Esas dos escuelas, en ninguna la prioridad ha sido el peatón. Y si nos ponemos a apostar, digamos, al tema trenes y transporte masivo, yo tengo que poder cuantificar económicamente qué me cuesta lo que estamos viviendo ahora mismo frente a la potencial solución. Es decir, en ese foro se pudo contabilizar o algún grupo de economistas y técnicos han podido cuantificar el impacto económico que tiene
la falta de un transporte organizado en la República Dominicana y específicamente en los grandes centros urbanos? Bueno, según yo, o sea, yo no estuve en esa mesa, pero sí entiendo que se conversó, pero yo creo que ahora falta la cuantificación real. Una cosa es decir, a una persona de tal punto a tal punto le cuesta tanto, pero yo creo que ya hay que hacer un trabajo de levantamiento mucho más realista. Yo tengo, mi hermano me hizo un cuento de una persona que que trabaja en Boca Chica y que que vive en Boca Chica y viene todos los días a la ciudad. Y a él le costaba más el transporte público que el transporte público existente, que el préstamo de un motor nuevo del año recién sacado. Cuando esos números dan así, es absurdo. Es absurdo. Claro. Bueno, entonces obviamente vamos a tener 1 millón más de motocicletas afectando en el tránsito de nuestro país. Sin duda hay que hablar de eficiencia y de accesibilidad al sistema masivo de transporte. Vamos a hacer un pequeño corte. Tras la pausa hay muchísimos temas que tenemos que hablar, así que usted no se mueva. Estamos conversando con Heidi de Moya, directora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Pedro Enríquez Ureña, y justamente hablando de transporte, un dolor de cabeza para los dominicanos. Regresamos en breve. Amigos de New Horizons Review, aquí estamos nosotros desenredando un poco el caos del transporte en la República Dominicana, en el Gran Santo Domingo, y justamente hay muchos temas que tenemos que observar, sobre todo de sostenibilidad, de planificación, de urbanismo, que parecen palabras como que son muy de libros, pero que en la práctica parecen utópicas, porque al final se quedan justamente en el debate y en la solución no las vemos, ¿no? Mira, yo le planteaba en mi pregunta anterior a Heidi por un tema fundamental. Como economista, actualmente en República Dominicana existen 5 instituciones que se dedican a promover la competencia. Y nosotros vemos, por ejemplo, y tenemos que hacer un análisis, nos vamos a dedicar acá en New Horizons Review las próximas semanas a analizar lo que fue el desempeño económico del año pasado frente a lo que supuestamente nos ofrecen cada uno de los candidatos políticos que aspiran a gobernarnos, ni hablar del gobierno municipal. Cuando tú hablas entonces de competencia, tú tienes necesariamente que hablar de eficiencia, de productividad. ¿Cómo mejorar la productividad de la nación dominicana para nosotros poder ser, en términos relativos, más competitivos y por la vía de consecuencia, incrementar nuestra producción y evidentemente nuestro bienestar? Uno de los grandes capítulos tiene que ser necesariamente la movilidad. Y además de la movilidad, la accesibilidad, la potencialidad de que inversionistas puedan venir a República Dominicana y hasta entender algunas cosas. Por ejemplo, en la década del 70, cuando el gobierno dominicano aplicó lo que se llamó en aquel momento un modelo de sustitución de importaciones, tú tuviste un gobierno que dijo: en la ciudad de Santo Domingo vamos a dedicar una zona específica al desarrollo industrial. Y se creó la zona industrial de Herrera. Y vamos a crear o vamos a garantizar los grandes centros agrícolas y agropecuarios del país. Vamos a garantizar que tengan la posibilidad de sus productos traerlos a la ciudad de Santo Domingo. El mercado nuevo, la reforma agraria, etcétera. Hoy en día, si yo veo la ciudad de Santo Domingo, yo no puedo definir nada. Yo no puedo decir, mira, esta es la zona de los centros de salud, esta es la zona industrial, esta es la zona comercial, esta es la zona de los grandes almacenes. No, aquí hay de todo en todas partes. Pero mal aplicado. Correcto, evidentemente, porque todo se ha dado ad hoc, o sea, se canceló la planificación, se estropeó el proceso de programación del crecimiento económico y del crecimiento urbano. La Luperón, la 27 de febrero, la avenida Nacaona, podemos seguir mencionando cualquier cantidad de calles hoy en día y de avenidas, todas tenían y obedecían a una planificación de aquellos grandes hacedores de ese momento. Incluso donde está el Banco Central, donde está el Huacal, cada una de esas oficinas gubernamentales obedecían a un pensamiento claro de cómo debía de ir creciendo la ciudad de Santo Domingo. Eso se estropeó, como te digo. Y hay cosas inclusive que se han quedado en un rezago muy complicado.
Sabemos, por ejemplo, que la zona norte, lo que le llaman los barrios de la zona norte de la periferia, Villa Consuelo, Cristo Rey, 27 de febrero, etcétera, todas esas zonas tienen grandes problemas de titularidad, de que esos títulos de propiedad no son de las personas que están allí asentadas. Por vía de consecuencia, la inversión y la organización y planificación se hace extremadamente complicada. ¿Cómo podemos nosotros en el mediano plazo resolver dichas situaciones desde el punto de vista de la academia? Claro. Lo primero es entender que es bueno que la ciudad sea mixta. Eso es lo ideal. Ajá. No desde el punto de vista, tú hablaste de industria. Obviamente la industria en el medio de la ciudad no es lo correcto. Pero Yo hubiese sí, pensado que no. Pero sí es correcto o que... muelles, o ¿tú entiendes? Cosas así. Porque lo que pasa es que si pensamos en grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Londres, Ajá. siempre vamos a ver que una de las cosas interesantes es que la gente pueda andar de a pies, pero porque las cosas le quedan cerca. Bueno, Entonces, te queda cerca por lo menos la estación del tren para tomar el tren. En muchos casos, lo que... Sobre todo, sí, o por el ejemplo, autobús. los centros comerciales están en las afueras. Las fábricas están en las afueras. Correcto. Y tú puedes ir desde un transporte público que te lleva hasta la punta de eso. Correcto. Eso es una forma de una movilidad cercana. Pero también en los primeros niveles son mixtos en su gran mayoría. Sí. Entonces yo no tengo un centro comercial, pero tengo atención primaria, tengo farmacia, tengo escuelas, tengo Colmadito. cafetería, tengo todo eso. Y me permite a mí que la dependencia inmediata de mis servicios básicos de todos los días, yo la tenga bajando un ascensor. Correcto. Y yo, el transporte, cuando me monto, es porque voy a resolver una cédula en una zona hacia afuera, porque no es algo que hago todos los días. O porque trabajo en una fábrica. O porque trabajo en una fábrica, pero hacia donde están esas instancias que son en las afueras, hay transporte público también. Correcto. Aunque sea tren, aunque no sea el metro subterráneo y demás, pero hay una forma que a través de la comunicación del transporte público yo tengo cómo llegar sin tener que pagar varios pasajes. Pero aquí en la Eso ciudad es de uno. Santo Domingo yo siento, y en Santiago también indudablemente es el mismo fenómeno, que la falta de servicios públicos en las afueras de la ciudad ha provocado que todo en la ciudad de Santo Domingo se desarrolle en el centro de la ciudad y nos ha enclaustrado cada vez más en un espacio territorial que se hace inmanejable e inviable. Los colegios, los hospitales, las universidades, los grandes almacenes, como tú dices, las grandes fábricas, hasta las paradas de autobuses y de trenes, de camiones, las fábricas, Coca-Cola, etcétera, etcétera, Presidente, la cervecería. Eso no debería estar en el centro de la ciudad. Ese tipo de fábricas obviamente no deberían estar en el centro de la ciudad. Eso ha quedado dentro del perímetro de la ciudad por el crecimiento de la ciudad. de la Claro. ciudad y por la falta de planificación. Y la falta de planificación. Porque podía quedar dentro y podías haber leyes y reglas que permitan que eso salga y que tenga beneficio para ellos salir. Pero porque, como tú no tienes, lo primero que no tienes es seguridad. O sea, si tú vives afuera de la ciudad, tú no tienes seguridad. y no vas a tener transporte para No tu vas a personal. tener transporte, Entonces, no vas a tener servicios públicos básicos, agua, luz, energía eléctrica, teléfono, etcétera, etcétera. Tú tienes que obligatoriamente vivir en Casicazo, en Piantini, en Naco, en Serrayé, aunque sea en el 14º piso, porque cualquier otro tipo de esquema es imposible. Y el supermercado grande, masivo, te queda al lado. Y ese supermercado hace lo indecible por comprar un gran lote y construir ese supermercado ahí. Y el colegio está cerca, y la universidad está cerca, y el centro clínico está cerca. Naco se ha convertido en un gran hospital y un gran centro clínico, y ahora eso se ha ido mudando a Piantini y ya sigue caminando ese tema. Y tú dices, pero que espérate, que no puede ser que este edificio sea de seres vivos que viven aquí, y aquí al lado entonces yo tengo una clínica de estética, y al lado tengo una clínica oftálmica, y al lado tengo un centro cardiológico. hay un tema de Entonces que hay que tú dices, trabajar. óyeme, eso es una combinación demasiado agresiva del espacio, un espacio extremadamente reducido. Cuando yo pongo en Waze aquí, que yo voy para el ensanche Naco, yo estoy a 3.6 kilómetros.
Y a 2 horas. Literalmente. Y a 2 45 horas de minutos, distancia. 1 hora y 2 horas de ¿Entiendes? distancia. O sea, en un vehículo me tomo 1 hora y media llegar de acá a Naco. De Bellavista a Naco 1 hora y media para recorrer 3,5 kilómetros. Si lo hace a pie. A pie voy llega más en nada. rápido, pero a pie Pero no no puedo tiene ir seguridad. porque no tengo seguridad, no hay aceras, no hay acera por donde caminar, no tengo garantía de que el autobús público no me bate cuando yo trate de cruzar la calle, ni siquiera el motoconcho o el camionero, el autobús, ¿entiendes? Entonces, no puedo caminar por esa vía, si me monto en una patineta sufro la misma consecuencia, entonces tú dices, óyeme, definitivamente tenemos que ir pensando y repensando cómo el Estado garantiza afuera de la ciudad transporte, servicios públicos, etcétera, para que esas grandes superficies migren y la vida sea distinta. Sí, pero nosotros somos pro la ciudad compacta. O sea, yo no pienso que debemos seguir creciendo hacia afuera. Hacia afuera. Yo creo que obviamente o sea, que mejor que el Bravo esté en el piso 14 de la No, de la mejor torre. que haya Bravos pequeños. Mini Bravo. En todas las zonas. Mini Nacional, porque no vamos a dar payola al Bravo tampoco. No, que haya los servicios del tamaño que la comunidad lo va necesitando y que haya muchos más y no pasa nada. Y que Sí, yo pueda pero como economista tengo que decirte que ahí tú tienes un problema de economía de escala que no lo logra, ¿entiendes? O sea, sencillamente, entonces... No lo logra porque ¿cómo no están planificadas las ciudades de la manera correcta, porque volvemos a hablar de esas grandes ciudades, en todas son así, difícilmente uno encuentra un supermercado de la escala y los tamaños que uno consigue. Tú no lo vas a encontrar tú en lo encuentras Londres. en las afueras, tú los encuentras porque tú vas a ese, porque quieres uno gigantesco para encontrar absolutamente todo. Pero cuando tú, para tus necesidades básicas, tú lo tienes en tu barrio. Sí, pero en tu barrio, en tu sector, tú tienes la estación del metro y la estación de autobús. Claro. Totalmente. Volvemos otra vez a lo mismo. Ahí va lo mismo. Y tienes cubierto la guardería del niño. El metro se lo hicieron para la gente de Villamella. Que no ha resuelto el caos tampoco. Nada. No lo ha resuelto. ¿Entiendes? No lo han hecho para Naco, para Bellavista, para el que vive en Villamella y trabaja en Bellavista, ¿qué hace? Bueno, en Bellavista casi que llega, porque puede llegar a la estación de la feria. De la feria, lo más cerca. A la feria, lo más cerca. Pero el que no, el que está en Naco no tiene para en dónde el coger. Mirador o en Naco, Mirador Sur, nada. Tiene que tomar es varios funcional para descongestionar la ciudad. Y los autobuses y que supuestamente se iban a conectar tampoco. Y para colmo, el metro lo hicieron para 3 vagones. Y ahora lo van a ampliar a 6 vagones. Que yo digo, pero caramba, no pudieron aprovechar esta oportunidad y ya haberse dado cuenta de cómo es que las cosas crecen y haberlo hecho para 12 vagones, que es lo que real y efectivamente vamos a necesitar en muy poco tiempo. Inclusive, te doy un ejemplo más tonto, pero que yo creo que funciona. Yo tuve la oportunidad en un momento de estudiar en Canadá, en Montreal, y yo andaba en bicicleta. Pero cuando yo me cansaba, o cuando nevaba, o cuando llovía, hace mucho frío aún en el verano allá, yo me podía montar en el tren con mi bicicleta, claro, en el primer vagón y en el último vagón. Entonces tú caminabas 10 kilómetros en bicicleta, te montabas en el tren te recorría 10, 15 kilómetros más, te llevaba por, digamos, zona complicada, terminó la lluvia o terminó la nieve, tú volvías y salías y andabas en tu bicicleta. Acá en el tren, según yo he escuchado, porque lamentablemente las pocas veces que he intentado tomarlo, la fila afuera, digo, no, esto no se puede. De hecho, ni de turismo. Pero eso está dentro de las propuestas que ustedes hicieron para el mediano no te permite plazo. Llevar una funda de pan. Pero para el mediano plazo está este tema de vincular la integración del transporte. Entonces, claro, justamente cómo nosotros evaluamos las políticas públicas que ya están diseñadas, que no necesariamente leyes o normativas se están cumpliendo, para entonces nosotros poner en práctica que realmente funcione en el mediano o en el largo plazo. Claro, por eso decíamos que lo primero es que en el corto plazo es aplicar lo que existe. Exacto. Y luego hay un proceso de evaluar cuáles son las cosas nuevas que hacen falta contemplarse, y no contemplarse solamente en la ley de tránsito, sino que hay que hacer un trabajo de planificación metropolitana, porque ahorita hablábamos de que no existen oficinas de planeamiento urbano. Sí existen oficinas de planeamiento urbano en cada ayuntamiento, la alcaldía. En cada alcaldía la tiene. Lo único es que la función
que más cumplen es el día a día. El día a día es aprobar proyectos y normalmente no da el tiempo o no tienen el equipo técnico necesario para hacer un trabajo con la contundencia que necesita la planificación urbana de cada alcaldía. Pero lo más importante es que no hacemos nada haciendo proyectos de planificación urbana por alcaldía. En este caso tenemos que hablar de la metrópolis. Así es. O sea, hablamos del tránsito y del transporte, afecta el propio metro, afecta varios puntos de nuestra ciudad. Entonces, sí, necesitamos tener la conciencia de que tiene que haber una planificación integral entre todos. Y no importa el partido político, o sea, no debería de importar que una sea del PLD, otra del PRM, o sea, eso no debería importar porque la planificación urbana no se logra pensando en cada puntico como un punto individual. Si no pensamos en la masa, en la parte completa del Gran Santo Domingo, y cuando hablo de eso llego a Boca Chica, llego a Jaina, o sea, a esa escala, no solamente el Gran Santo Domingo, sino la escala metropolitana, que desde Jaina y desde San Cristóbal vienen todos los días personas a trabajar aquí. Y el famoso tren interurbano, los 2 trenes interurbanos, ¿se tocó ese tema de alguna forma? Se tocó, de que entendemos que sería un gran aporte si se conecta con el resto, pero no conocemos el proyecto a tal profundidad como para saber qué tan correcto. Pero eso es lo que a mí me da, porque ¿cómo es que nadie conoce las cosas que aquí supuestamente se van a hacer y ya están casi que caminando? Sí, ¿Cómo que se hacen las cosas? Se supone que será un gran aporte. En teoría entiendo que será un gran aporte. Lo que sí tenemos que ver es cómo el resto del transporte se une con esto, porque no hace nada si llega un punto y de ahí no tengo cómo movilizarme. Tú hablabas de banderías políticas que traspasando eso, pues deberían funcionar los pequeños gobiernos, ¿verdad? Por cada municipio. Y ahí entonces entra el juego el rol de la ciudadanía, de estos camiones que impactan el sistema, ¿no? Que afectan, que complican, que ponen en riesgo, como planteaba Garrido hace un momentito, pero también los sindicatos, o sea, son parte de la sociedad civil, claro, que inciden diariamente en el sistema, al margen de las políticas, las leyes, las normativas que tengamos. ¿Cómo entra en juego en esta dinámica para mejorar el transporte la población dominicana? Solamente sentándonos a escucharlo. Yo no creo que haya otra forma de hacerlo y por eso entendemos que la academia es el lugar idóneo para olvidarnos de los partidos políticos, olvidarnos de todo eso y poder decir, vamos a ser justos y vamos a escuchar a todos los ámbitos que afectan de igual manera positiva y negativamente el problema del tránsito y transporte. Por eso entendemos que es obligatorio pensar en la planificación urbana junto al tránsito y el transporte. No se puede ver como un problema aislado. Si solucionamos solo vías, como tú mencionabas ahorita, el Ministerio de Obras Públicas tira una vía, pero si por ahí va una vía y no se piensa en cómo va a afectar eso en las aceras, en el arbolado, en poder decir aquí qué va, vivienda, poder hacer esa distinción, esa planificación, aunque no todo se vaya a hacer al mismo tiempo, tiene que estar trabajado en conjunto para que podamos tener esas previsiones de que se puedan hacer esas acciones que se pretenden Hay cosas tan sencillas como cuando estaban haciendo la ampliación de la 27 de febrero. La 27 de febrero tiene un tendido eléctrico de cables de alta tensión enormes que están allí colocados. Y por allí pasa también telefonía, cable, todo. Y yo decía, señores, pero ¿y no pueden organizarse para que todo eso lo pongan en el mismo tunelcito por debajo de la tierra y me eliminen todo estos cables aquí arriba? Y este tendido eléctrico sea de otra manera. Después en la Churchill fue lo mismo cuando Subervice inventó el bulevar en el medio y no sabían qué era lo que iban a hacer, que no nunca debió haber estado ese bulevar en el medio, sino las aceras más anchas, sería infinitamente más cómoda la vía y todo, y el peatón y todo lo demás. Pero yo decía lo mismo, pero ¿por qué no hacemos un soterrado del cableado y eliminamos este cableado que es tan agreste y tan complicado? Nada. Yo creo que una de las propuestas que nosotros entendemos como más contundente y fue como en lo que fuimos más enfáticos durante el foro, es que nosotros creemos en la creación de un gabinete urbano. Ese gabinete, lo que nosotros no es un grupo que va a cobrar otro sueldo, es un equipo que hace la coordinación de manera
técnica y con los conocimientos técnicos de decir, ok, ¿qué es todo lo que tiene que hacer? CAS, ayuntamiento, electricidad, las EDES, Ministerio de Obras Públicas y demás. ¿Cuáles son todos los planes que tienen? Y ese gabinete coordina la lógica de la implementación Que de centralice ellos. todo. Claro, porque muchas veces vemos que es muy común que rompen para meter una tubería de la CAS, tapan y después entonces tenían que venir a poner algo eléctrico y vuelven y rompen. Y entonces hacemos un mal gasto del dinero, afectamos el transporte. Ahí es en el mejor de los casos. Exacto. Porque en el peor de los casos, el que viene a poner la tubería para el telecable rompe la de la casa. ¿Entiendes? O te dejan el asfaltado sin recubrir. Sin completar las aceras rotas, o sea, y por eso entendemos que debe existir un gabinete urbano que es quien coordina que todas esas acciones que afectan la ciudad de alguna manera sean consensuadas y que sean organizadas. Y hay un problema fundamental aquí de diseño. Si tú ves el diseño de las calles y avenidas de República Dominicana, promueven los accidentes porque están mal diseñadas. Y ese diseño lamentablemente genera que el vehículo delante de ti se detenga porque él quiere doblar, pero no hay un carril que lo saque para que tú puedas continuar derecho. Entonces, el detenerse genera todo un tapón, el tapón hace que el tipo se violente, que se quiera salir de su carril, eso mueve otro tipo de condiciones y de situaciones, y por eso entonces tú tienes los accidentes. Porque el diseño de la calle y de la carretera está mal hecho, mal concebido, dónde se puede entrar, dónde se puede salir. Aquí tenemos grandes almacenes. La autopista Duarte es un ejemplo vivo de eso, y la 27, y aquí mismo en la Sarasota, que tú tienes grandes almacenes que para poder ellos entrar la mercancía, tiene que coger la patana y ponerse en el carril de la izquierda, 3 carriles en la Duarte y dar reversa. Y entrar en reversa hacia el almacén. El tráfico. Pero venga acá, ¿en qué país del mundo es que nosotros nos encontramos con una situación como esa? O sea, y eso es todos los días. Las estaciones de combustible, que tú sales directo a la estación de combustible. Cuando hablamos nada de eso debería ser así. No es solamente aplicado a los peatones es también a las empresas. Claro. Evidentemente, claro. El régimen pero de es un mal diseño. Tiene que ser... Es un mal diseño de la calle, un mal diseño de la avenida, un mal diseño del negocio. También. Ahí en la 27 de febrero acaba de abrir un enorme supermercado que el acceso es a la misma 27 derechito. Y yo digo, pero que eso no puede ser ya hoy en día, porque la 27 de febrero la rediseñaron y dijeron que es una vía de alto tránsito. Una vía rápida. Y es una vía rápida. No puede ser que yo pueda con la doñita que quiere meterse con el carrito de supermercado, como tú dices. El carrito de supermercado que me lleva la compra a mi casa, eso es en un barrio, en una callecita que es de bajo tránsito. Jamás en la 27 pero en la 27 de febrero no puede ser, ¿entiendes? Pero eso es lo que tenemos. Entonces, ¿qué tú tienes ahí? Un foco para accidentes de tránsito. Y para la propia congestión, porque aunque sea una vía de 4 carriles, de igual manera se congestiona la entrada y la salida. Tú mencionabas ese gabinete urbano, ¿no? Pero también dentro de las propuestas, las más a largo plazo, se habla de un ministerio de transporte. ¿Cómo entra esto en conflicto con las entidades que ya tenemos? ¿Qué jerarquía tendrían? ¿Se suprimirían algunas de estas? ¿Cuál es el planteamiento? Bueno, yo entiendo que lo que tienen es que unificarse. Todas las unidades del gobierno que infieran el transporte. Y de alguna manera no eliminar cada acción, sino dentro de un mismo ministerio hay un equipo que trabaja la parte de la fiscalización, otro equipo que trabaja la parte del diseño, otro equipo porque ahora mismo Obra Pública diseña y entra vía, Intran pone reglas y sanciona, y la DGCET quien maneja el tránsito. Entonces, de alguna manera te rescata en la carretera. Y seguridad vial también. Entonces, hay muchas acciones que por más que querramos, al ser unidades distintas, es muy difícil que cohesionen de la manera correcta. Me hace más sentido el gabinete urbano o interurbano o urbano interurbano o metropolitano, como le quieran llamar, pero quizás no metropolitano, porque metropolitano suena como que es de una sola ciudad y debe de tomar en cuenta lo que pasa entre ciudades, creo yo. Por ejemplo, yo te doy un ejemplo clarito. Para mí, si yo tuviese cualquier poder de autoridad en República Dominicana, yo prohibiría las motocicletas interurbanas. O sea, en las carreteras entre 2 pueblos y 2 ciudades no puede haber una motocicleta de menos de 250 cc, por ejemplo.
No puede sencillamente, porque esa motocicleta interurbana es lo que causa ese accidente. Es demasiado riesgoso, demasiado peligroso, no debería existir. Como tampoco debería existir quizá en los pequeños barrios y sectores, patanas, camiones de grande tamaño, ¿entiendes? Y ahora estas patanas articuladas, porque ahora son trenes hechos, camiones hechos trenes. Porque tú tienes un camión que antes era de 40 pies, más el camión en sí son 60, y ahora le agregan otro contenedor de 40, más 10 pies que tiene de diferencia entre ellos, tú tienes un tren de 120 pies en la carretera. Eso es una locura. Pero definitivamente un gabinete urbano o interurbano, metropolitano, porque el tránsito, si bien es importante, no es lo único. No es lo único, como estamos totalmente. viendo. No es lo único. Y como que más ministerio ya. No, nosotros... bueno, cuando Hugo Vega venga ahora y se devuelva. Calma, sí, fiera, poner calma, ahí. Sí, fiera. yo creo que ahora él se va a candidatear para eso, ¿no? No, por eso Dios. entendemos y no debe ser tan politizado, sino que debe tener los técnicos correctos para que Claro. puedan tomar las decisiones y también ver si algo no está correcto dentro de esa coordinación que haría ese ¿Tú gabinete. te imaginas que lo elijan por 6 años porque no puede hacer ningún Totalmente. gobierno? Entonces, hay que romper para empezar a construir, o con lo que tenemos esperanza en el No, corto tiempo. Una bomba. Y no hay nada que hacer. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que ir haciendo acciones a corto plazo para poder romper y Si me dice que organizar. otra cosa que no sea dinamita, no digo lo correcto. Porque realmente las acciones son muchas. Y yo creo que también un poco de pantalones que son bien difíciles de ponerse, porque hablamos de empresas, ponérsele fuerte al régimen de consecuencia de esas empresas, a que cumplan esas condiciones de diseño que deben establecerse para que sea correcto, a los que hacen lo que sindicatos. quieren. No es fácil, es una acción bien compleja, por eso entendemos que no puede ser a corto plazo, porque tiene que tener incluso tiempos para que los demás se pongan de acuerdo y puedan cumplir esas estrategias, Ay, pero Macorís, es posible. qué falta hace, caramba. 4 Macorís para resolver. Bueno, Coge barrio por barrio. Ese carril exclusivo que se plantea ahí para el transporte público, ¿A que dónde? se ha mencionado dentro de la mesa, se ha mencionado un montón de veces. De hecho, lo intentaron Pero con el eso se transporte hizo una oficial vez. del Estado Hanley y Herman no lo han hizo. logrado. Hanley Herman lo hizo. Pero duró ni año y siquiera con medio. la ONSA lo han logrado, que se supone que tenían un Sí, transporte él lo duró por exclusivo. año y medio, ¿no te Ah, acuerdas? bueno, pero- Año y medio duró, mientras él estaba ahí. Eso como la Harley Davidson del Hombre del Anillo, ¿qué duró eso? Año y medio. Lo que duran ellos ahí. Todo eso solamente se podrá cuando la ciudad esté planificada para que pase. O sea, ahora decir que cogemos un carril de lo que ya existen, en las condiciones que ya existen, realmente no es realista. No es realista. Eso es correcto. Carolina pero- con la bicicleta también trató de hacer algo en la Bolívar y tuvo que quitarlo los pilotillos porque eso no es así como Es una que calle sí. que de por sí no caben 2 carros y tú le vas a quitar para ponerle para Ese es el bicicleta. tema. Hay que poner que las calles Por favor. tengan las condiciones y los requerimientos necesarios, porque es correcto hacer una ciclovía, es correcto tener una vía exclusiva para Mira, el transporte la público, solución pero con las se- condiciones. La solución se llama The Big Dig. ¿Entiendes? Lo que hicieron en Boston, que cogieron la ciudad y la sembraron por debajo de la tierra y entonces arriba hay parques y bulevar para la gente caminar y andar a pie. Y toda la avenida están debajo en túneles, por debajo de la calle. Si tú coges la Nacaona y le haces un gran túnel, arriba el Parque Mirador tendrá el doble del tamaño que tiene hoy en día. Pero mientras tanto, es un infierno, no hay por dónde coger. Bueno, Heidi, la tarea es grande. Dinamita. La tarea es grande, Dinamita, definitivamente. no Bien hay otra compleja, cosa. pero creo que no nos daremos por vencidos. No, no, ¿Qué Intentaremos edad aportar. tienen tus nietos? Ay, Dios mío. Todavía Apuesta- no sé qué. Apuesta a ellos. Heidi, confiamos Apuesta a en ellos. En que nuestros hijos, por Apuesta ahora. a ellos. y Apuesta que no a ellos. desmayen en el proceso. Ustedes Apuesta a que- ellos. Apuesta a tus nietos, Heidi. Que, Que- ellos van que no a sean vivir cantos una en ciudad, el desierto. Oye, como ella dijo, una ciudad organizada. Ni los nietos. Pero no se pongan tan pesimistas, que No, usted es un no es señor pesimista. educador. Usted es un señor educador. Pues, y por ser educado es que entiendo lo que te estoy diciendo. No, yo dije educador. Y educador. Tengo que educarlo para que vivan en la jungla. Heidi, gracias A la por el orden, favor de siempre. esta conversación, de arrojar un poco de conocimiento de lo que se Ay, está ay, por lo ay. menos conversando. Confiamos en que todo esto pase a planes, Un ¿no? A que gabinete, se entonces puedan vamos a a empujar ahora por ejecutar. un gabinete interurbano y metropolitano. Acompáñenos, que yo creo que esa es una de las soluciones más Sí. viables para poder
lograr tener un solo proyecto y que entonces a partir de ahí se pueda empezar a... Ya ustedes hablaron con el de cambio, eso. vamos a hablar con el príncipe, a ver con los profesores. Nosotros se lo planteamos a todo el que Profesor. quiera venir. Total, Profesor, problema. Queremos Bueno. un gabinete, profesor. Este es un buen año para sentarlo en la mesa y firmar un pacto como el que Sí. firmaron en 2012 No, y por el pacto por la educación, Y tenemos el el, pacto voto, para el tenemos, 4%. tenemos el voto del senador ya, Omar. Para que Gracias, Hola. Heidi. Gracias a todos ustedes que han estado con nosotros. Continúen dando seguimiento a estos temas, que es un compromiso de todos, desarrollar nuestra nación para un mejor futuro, un mejor mañana, que es el compromiso de todos. Pasen feliz resto de la noche. La próxima semana, a través de la señal de EN Televisión, tenemos esta cita. Este contenido queda en nuestro canal de YouTube. Compárteselo, mándeselo a los candidatos que lo estudien, que analicen, para que esta conversación se sume mucho más gente para toma de decisiones. Feliz resto de la noche.